Hola clase, este es el tema 9 de formación de enlaces, donde vamos a ver la regla del octeto y las reglas para nombrar compuestos químicos. Te recomiendo que tengas a la mano tu libreta y lápiz para que tomes notas, ya que estas te van a servir para las actividades que se realizarán en clase. Ok, ahora sabemos que en la naturaleza pueden existir elementos y compuestos, y que bueno, los compuestos se forman por la combinación de átomos de elementos. Y tenemos por ejemplo HOH, que es H2O, que es agua, tenemos cloruro de sodio, que es sal, y tenemos CO2, que es dióxido de carbono. Son seguramente compuestos que tú ya conoces. Pero exactamente, ¿qué es lo que mantiene unidos a los átomos de estos elementos? Y seguramente ya lo dedujiste, y es el enlace químico. Entonces, con lo que acabamos de ver, es importante que vayas construyendo tu propia definición de enlace químico. Ok, vamos a ver ahora cómo se forma este. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el flúor, tenemos el sodio, con sus respectivas configuraciones. Si te acuerdas que en el tema pasado vimos que los elementos tendían a adquirir la configuración del gas noble más cercano. ¿Y recuerdas también cuántos electrones tienen en su nivel de valencia, los gases nobles? Si no lo recuerdas, puedes hacer ahorita inmediatamente la configuración del neón para que lo descubras o lo recuerdes. Bueno, por lo pronto, el flúor, como puedes recordar o observar, tiene 7 electrones de valencia. Y vamos a representarlos con puntitos, aquí como puedes observar. Y ahí están representados los 7 electrones de valencia. Por su parte, el sodio tiene únicamente un electrón de valencia. Y lo vamos a representar también con un puntito. De manera que estos elementos pueden combinarse. Y si observas, el flúor ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en su nivel de valencia, gracias al electrón que está poniendo el sodio, el que está aquí en amarillo. ¿Sí observaste bien cómo se combinaron los elementos? Ok, aquí va más claro otra vez. El electrón que tiene el sodio en su último nivel, en realidad se lo está regalando al flúor, para que éste tenga ahora completo su subnivel P. Y es como se combinan. Pero la interrogante es ahora, ¿siguen siendo neutros flúor y sodio? Vamos a hacer el balance de cargas. Los protones nunca van a cambiar, decíamos. Entonces el sodio tiene 11 protones, su número atómico es 11. Pero ahora, si contamos, tiene 2 y 2, 4 y 6, 10 electrones. Cuando hacemos este balance y sumamos, encontramos que ahora hay más positivas que negativas, porque perdió un electrón. Por eso el sodio es positivo. ¿Ok? El flúor, su número atómico es 9, tiene 9 protones. Y vamos a contar ahora sus electrones, y son 2 y 2, 4 y 6, 10. ¿Ok? Acuérdate que aquí ganó el que el sodio le dio, 5 más 1, 6. Entonces, cuando hacemos el balance de cargas positivas y negativas, encontramos que hay una negativa más. Por lo tanto, le ponemos al flúor una carga negativa, porque ganó un electrón. Y es así como se combinan. Entonces, ahora el sodio se convirtió en un ion positivo, por lo tanto es un catión. El flúor es un ion negativo, por lo tanto es un anión. Y les ponemos su carga a la representación que teníamos originalmente arriba con los puntitos, que se le llama forma o notación punto electrón, porque los puntos representan electrones. Le ponemos la carga. Este signo negativo indica que ganó un electrón que alguien le dio, y este signo positivo representa que este se dio o regaló un electrón a alguien más. Ok, checa ahora cuántos electrones de valencia tienen el flúor y el sodio. Ok, si observas que tienen 8 los dos. Ok, esto es lo que se conoce como regla del octeto, cuando los átomos pierden o ganan electrones para adquirir la configuración de un gas noble. ¿Por qué crees que se le llama regla del octeto? Cuando un átomo pierde electrones, ¿con qué signo va a quedar? ¿Cómo se le llama al átomo que pierde electrones? ¿Y cómo se le llama al átomo que gana electrones? Entonces, si hasta este punto pudiste contestar estas preguntas, significa que vamos bien.
Ahora, estas son las estructuras de Lewis o de punto electrón, porque los puntos representan electrones. Observa cómo todos los elementos del grupo 1 tienen únicamente un puntito que representa su electrón de valencia. Los del grupo 2, dos puntitos porque tienen todos ellos dos electrones de valencia. Nos saltamos todos los representativos. Observa que son puros elementos representativos, o sea, de los grupos A. Y dependiendo de su grupo, van a tener los puntitos que son los electrones. ¿Ok? Entonces son 3 electrones, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerda que esta es una excepción, que tiene 2 porque está muy pequeñito este átomo, este elemento tiene únicamente un nivel de valencia y está completito con 2 electrones. Entonces, recuerda que estos dos grupos que están aquí van a tender a perder sus electrones para poderse parecer al gas que está antes que ellos. Y los no metales, al contrario, van a tender a ganar para parecerse al que está inmediatamente después. Ok, vamos a ver ahora lo siguiente. Tenemos un catión, un anión. Recuerda que los cationes positivos, aniones negativos. Tenemos el sodio, el mismo ejemplo ahorita, el sodio con su electrón, que se lo regaló al flúor, y al flúor con los 7 que tenía, más el del sodio, que se quedó con 8. ¿Ok? El sodio también tiene 8 en su nivel anterior. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se llama este compuesto que se formó. Es un nuevo compuesto. Primero vámonos por partes. El sodio ya no es un átomo. Se hizo ion, porque ahora adquirió una carga positiva. Se llama ion sodio. Y al flúor, vamos a ponerle también, anteponerle la palabra ion, pero vamos a agregar la terminación uro. Entonces va a ser ion fluoruro. Cuando se convierte en ion, terminación uro. Una excepción. Esto es válido para todos los no metales, excepto el oxígeno. El oxígeno es óxido. Pero de hoy en fuera hablamos de nitruro, fluoruro, fosfuro, sulfuro, etc. Entonces este se llama fluoruro de sodio. Y repito, todos los metales del grupo 1A pierden un electrón, por lo que siempre tendrán, al formar iones, una carga positiva de 1. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos el magnesio con sus dos puntitos, porque tiene 2 electrones de valencia, está en el grupo 2. Y el azufre le vamos a poner 6 puntitos, porque está en el grupo 6, porque tiene 6 electrones de valencia. Estos se van a combinar. ¿Ok? Observa que el azufre ya está completo, ya tiene 8. Aquí están los 6 que tenía y estos 2. Y el magnesio, al regalarlos, en su nivel anterior queda completo. Entonces le ponemos ahora 2 positivo porque está regalando o perdiendo 2 electrones. 2 negativo porque recibió 2 electrones. Recuerda, todos los metales del grupo 2A, al formar iones, pierden sus 2 electrones de valencia. Vamos a ver la nomenclatura. Este se llama ion magnesio y recuerdas que era ion sul, terminación uro. Entonces este se llama sulfuro de magnesio. Ahora, no todo es tan sencillo, ¿verdad? Porque tenemos los elementos de transición. Y nos complican un poquito las cosas. Fíjate los números de oxidación. En este grupo, más 1, más 1, más 1, más 1. En este grupo, más 2, más 2, más 2. ¿Recuerdas que estos pierden un electrón y estos pierden 2? Bueno, los números de oxidación son eso, los electrones perdidos o ganados cuando se combinan. Y observa que los metales de transición que están aquí son variables. Por ejemplo, el cobre puede perder 2 o perder 1. El cobalto puede perder 3 o 2. Y así, ¿no? Entonces, esto se debe, bueno, a su naturaleza, por eso no son elementos representativos, por eso forman parte de un bloque especial. Y si observas en los no metales, tenemos tanto números positivos como negativos. Los números positivos significan electrones que pueden regalar, y los números negativos, electrones que pueden ganar, como el nitrógeno, ¿sí? Este número negativo son los electrones que gana o que puede recibir, y estos son los que puede regalar él. Y observa que únicamente hay un número negativo. Pueden tener varios positivos, pero observa que únicamente le corresponde un número negativo. ¿Ok? Entonces, cuando a ti se te presente un ejemplo y te den un compuesto como este, lo primero que tienes que hacer, y te piden que lo nombres, lo primero que tienes que hacer es identificar el número de oxidación del elemento negativo. O sea, recuerda, los no metales son los que se quedan negativos. Entonces,
es -1. ¿De dónde lo saqué? De la tablita. ¿Sí? Aquí está el yodo. Ese es un pedacito de la tabla que te mostré anteriormente. Todos los positivos que puede tener, pero no me interesan, porque aquí el yodo está jugando el papel negativo. El plomo es un metal y es el que está jugando el papel positivo. Entonces, -1. Y le pongo su carga. Paso 2, voy a identificar el número de oxidación del elemento positivo, o sea, del metal. Y yo checo que ya no es tan sencillo como los elementos alcalinos o alcalinotérreos. Aquí el plomo puede tener dos números de oxidación. Puede tener dos números de oxidación, 4 y 2. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál número de oxidación tiene el plomo en este compuesto particular? Bueno, primero, observa que el yodo tiene un subíndice 2, significa que hay dos yodos por ahí y cada uno de ellos es negativo. Entonces, si yo multiplico el número de yodos que hay por la carga que tiene cada yodo, voy a encontrar 2 negativo. Ese es el número de cargas total. ¿Cuántos yodos hay? 2. ¿Qué carga tiene cada yodo? 1 menos. Entonces multiplico 2 por 1 me da 2 negativo. Significa que para que este compuesto esté neutro, el yodo no está neutro, ni el plomo tampoco, pero el compuesto en total, todo este compuesto tiene que estar neutro. Entonces yo checo que tiene que ser 2 positivo, porque tengo nada más un plomo. Entonces, ¿qué carga debe de tener la parte positiva para que se neutralice con estas dos negativas que tengo en total? Pues 2 positivos. Entonces esa es la carga del metal. Y si observas, el plomo puede ser 2 y 4. Y de ninguna forma podría ser 4 en este caso. Y el paso 3, hay que determinar si el número de oxidación es fijo o variable. Fijo o variable significa que nada más tengo uno. Imagínate que no existe el más 4 aquí, eso sería fijo. Pero como tengo dos, que son 4 y 2, entonces es variable. O sea, el plomo puede tener un número variable. Entonces, fíjate, este va a ser un yoduro de plomo. ¿Te acuerdas? Terminación uro, yoduro y luego de el metal. Plomo. Pero, ¿cuál plomo? ¿El 2 o el 4? Si yo te digo, pásame el yoduro de plomo que está ahí en la mesa y tenemos yoduro de plomo que se comporta con este y con este, no vas a saber cuál pasarme. Entonces tienes que ser específico. Entonces, yoduro de plomo, como el plomo está jugando con carga 2, me vas a poner yoduro de plomo 2 con número romano, de acuerdo a la nomenclatura YUPAC. Entonces, este número 2 romano viene de la carga que tiene el plomo, de esta carga o número de oxidación con el que está participando en este compuesto. ¿Ok? Uno más. Aquí ya no tenemos un elemento no metálico, es un ion poliatómico, porque tiene más de un elemento diferente. Tenemos azufre y oxígeno, 4 oxígenos. Y para eso te voy a proporcionar más adelante una tabla. Lo mismo, paso 1, identificamos el número de oxidación del elemento negativo. En este caso no tenemos un no metal, tenemos toda esta sección y es -2. ¿Ok? Este dato yo te lo estoy dando. Todo esto completito tiene una carga de -2. En el siguiente paso identificamos el número de oxidación del elemento positivo, o sea, del metal, que es el cobre. Y yo checo que el cobre puede ser +2 y +1. ¿Ok? O sea, tiene número de oxidación variable. Entonces, ¿cómo lo determino? Bueno, primero observo que todo ese SO4 completito tiene una carga de -2. Entonces, la carga total es 2 negativa. Entonces, yo sé que tengo 2 cobres. Observa el subíndice, tengo 2 cobres. Entonces, sumada con una carga que todavía no conozco, me tiene que dar 2 positivas. Si aquí tengo 2 negativas en total, aquí debe darme 2 positivas en total. Entonces, ¿qué carga debe tener cada cobre para que en total, tengo 2, me den 2 positivas? Pues una positiva, porque 2 por 1 me va a dar 2 positivas. Y le ponemos la carga. Entonces, fíjate que ya está neutro. 2 negativas de un lado, 2 positivas del otro en total, si está balanceado. Y finalmente, determinamos, bueno, ya lo habíamos visto, si el número era fijo o variable, ya sabemos que es variable porque puede tener 2 de aquí. Entonces, como es variable, tenemos que indicar cuál cobre es. Entonces, esto es un sulfato de cobre y tengo que ser específica. Como su carga es 1, sulfato de cobre, 1 con número romano. Los números romanos solo los pongo cuando los metales tengan números de oxidación variables. Y te dejo estas de reto. Son 3 sustancias para que las nombren correctamente y los primeros 3 alumnos que envíen sus respuestas con el nombre correcto se hacen acreedores a like o puntos extras.